a hacer una cruzada. Así que fuimos, rentamos el estadio, hablamos con el presidente del estadio, ¿te acordás? Le dijimos, no tenemos para pagar, pero le prometo que vamos a venir a pagar. El hombre, que no estaría ese día en su juicio a caballo, estaría con algunos tequilas de más, dijo, está bien, ok. Y nos rentó el estadio con la promesa que íbamos a pagar después. Nadie en teoría iba a ir a escuchar a un muchacho desconocido. Así que le pregunto a mi pastor de aquel entonces, le digo, pastor, yo necesito saber que me confirme si esto es de Dios. Yo digo, si él me dice, sí, esto es de Dios, ya está, es una señal de que tengo que hacerlo. Y yo iba a empezar eso con fe prestada, con fe ajena. Y me dice el pastor, mira, yo la verdad que ni mis hijos te irían a ver. Y yo tampoco. Entonces yo me acuerdo de empezar en fe y de decir, Señor, esto es una locura. Y nos imaginábamos siempre que Jesús reía. Yo digo, Dios debe decir, ay, Señor, y se debe matar de risa mirándome. Y empezamos la cruzada. Y por alguna razón, esas cosas que solo provienen de la gracia divina, Dios sopla a los jóvenes del norte, del sur, del este y del oeste. En una noche Dios hizo un milagro grande, conocen la historia, y estábamos en la portada de todos los periódicos esa madrugada, que decían el pastor de los jóvenes. En unas horas ocurre el milagro. Así que yo sentí que esa noche el Señor se acerca a mi habitación y me dice, buen trabajo, pastor de los jóvenes. Así que fui a mi cuadrilla y me cambié el uniforme y dejé de ser un niño para ser el pastor de los jóvenes. En ese momento sentí que la palabra me validó, que la palabra me definió. ¿Cómo es que te lo dijo el Señor? Riendo. Y me dijo, buen trabajo. Yo sentí que él estaba riéndose con ganas. Y esto lo cuento un día en Caracas, en el Poliedro de Caracas en Venezuela. Y alguien muy amable, un dibujante, me regala esta imagen y me dice, quiero que esto se te grabe en el corazón, porque yo veo a Jesús riéndose con tus sueños, con tus cosas, tomándose una Starbucks diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, flaco? Y yo queriéndolo convencer. Y cada vez que yo siento que estoy metido en un sueño demasiado grande, que necesito que el factor Dios esté en la ecuación, vuelvo a mirar el cuadro y en lugar de ver a un Cristo, un Señor gruñón, malhumorado, grosero, me alienta a pensar de que Él puede sentarse en la banca de una plaza y platicar, que le puedo contar que estoy triste, que estoy apesadumbrado, que la vida a veces no me trata bien, y sin embargo Él no pierde el humor. Por supuesto, estás tomando un capuchino por si alguien tiene curiosidad, no porque el Señor me lo reveló, sino porque me lo dijo el pintor. Y yo siento que de alguna forma se cumple aquello cuando el Señor dice, yo a ustedes no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Juan 15:15. El siervo no tiene la menor idea de lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No sirve conocer todo de Él si no tienes una relación. Tú dices, bueno, es que yo creo en el Señor. Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No te estoy tratando de demonio, digo para que se entienda la metáfora. Y hay de los que van por la vida por años así, diciendo, yo conozco al Señor, yo tengo seminario bíblico. Hay personas que saben exactamente el color de sandalia que usaba Jesús porque lo estudiaron, pero no tienen relación con Él. Les muestro un cuadro del Señor hablando conmigo en una banca de una plaza tomando una taza de café y lo consideran un sacrilegio. El Señor no se sentaría contigo, hereje. Es porque es apenas un siervo de Dios. Yo soy amigo. Y los amigos estamos en un círculo diferente. Los amigos no tocamos la puerta, tenemos la llave debajo del tapete. Otros no son los que solo creen, sino los que dicen, es que yo además de creer tuve un encuentro con Dios. Tuve un gran encuentro allá en el año, y te dicen el año, el día, fue cuando Dios se apareció. Sí, pero eso fue ayer. El ayer, como digo siempre, murió mientras dormías. Sin embargo, nos aferramos a un momento de la vida y levantamos un monumento en derredor de la zarza. Y la zarza, cuando arde, no es para que hagamos un servicio alrededor, es para que salgas a cumplir con la misión con Dios, dándote nuevas órdenes todos los días.
No es para que hagas una reunión de celebración en derredor de aquel encuentro cuando la zarza se encendió. Es un encuentro. Así que tú digas, yo me encontré con Dios. La pregunta es, ¿Dios se encontró contigo? ¿Te salió al encuentro? ¿O solo lo conoces? ¿O solo te sacaste una selfie así, con Dios? Pero Él no te conoce. No tienes relación, no tienes intimidad, no ayunas, no oras, no lo buscas. Que me digas que conoces todo de Dios y que conoces los versículos en hebreo, en arameo, en griego, no me llamará la atención. No creerán la cantidad de gente que dice conocer a Dios y no tienen la menor idea quién es Él. Tan pronto le digo que Jesús también ríe, se ponen con caras de necios de decir, no, eso no puede estar ocurriendo. No, mi Dios. Sin embargo, la palabra dice en Salmo 9:10, los que confían en Él son los que conocen su nombre. O en ti confían los que conocen tu nombre. Se supone que todo el mundo conoce el nombre del Señor. Se supone que todo el mundo conoce los nombres de Dios. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Sin embargo, el Señor dice, los que te conocen, los que confían en ti son los que realmente te conocen. Salmo 9:10. O sea, los nombres de Dios para ti revelan tu grado de intimidad. ¿Conoces el nombre de Dios? Si yo te digo, Dios, ¿quién es para ti? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera cualidad que viene a tu mente? Tal vez dices algo como, sabes, wow, ¿quieres que te hable de cómo una enfermedad llegó a mi casa como un intruso y no fue lo peor, sino el efecto colateral? Me endeudó. Salí después de la operación, pero no tenía seguro médico. Hasta el día de hoy me llegan cartas y cartas, me mandan a collection, no puedo recuperarme, saco tarjetas y debo las tarjetas, los intereses me están comiendo. ¿Y qué hiciste? No sé, Dios siempre ha provisto. Siempre. Entonces, ¿quién es Dios para ti? El Dios proveedor. Lo primero que te viene a la mente, Dios es proveedor. Tal vez te pase como a mi mamá, que después de estar años, más de una década enferma de cáncer, Dios llega y en su misericordia la sana. Entonces mi mamá, lo único que conocía de Dios, lo primero que hablaba era, Dios sana, Dios es sanador. Tal vez tuviste que caminar en un frío panteón y despedir los restos de quienes más amabas. Y te digo, ¿quién es Dios para ti? Tú dices, consolador. O tal vez eras de esos que nunca pudo cosechar un amigo porque siempre te traicionaron, te dieron la espalda y entonces para ti Dios es amigo. O alguien te fue infiel y Dios se transformó en tu esposo y estuvo allí a tu lado, en tu padre. Yo conocí al Dios Padre, al amigo. No me hubiese acercado si Él hubiese venido de mal humor. Yo no hubiese abierto mi corazón, yo me hubiese cerrado en mí mismo. Yo nunca hubiese tratado de soñar, de inspirar a alguien si el Señor no me hubiese amado como me amó. Él sabía y conocía mis heridas. Y entonces se acercó, me apapachó, me abrazó. Y por Dios, yo lo escuché reír. No existe para Él, ya no te amo, la fregaste, te dejé de amar. Dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te amo con fidelidad. Tú me dices, y Dante, ¿quién es Dios para ti? El que deja las 99 por ir a buscarme a mí. El que pierde 10, de las 10 monedas pierde una y remueve alfombras, levanta tapetes, busca detrás del sillón hasta encontrarme y no se va tranquilo a ninguna otra parte si no sabe que yo estoy en buenas manos otra vez. De tal manera Dios amó a Dante que dio a su Hijo unigénito para que Dante no se pierda, mas tenga vida eterna. Me fascina eso. Dios te ama, ponle el nombre propio y vas a ver que una nueva dimensión se te abre. Cuando empiezo a descubrir el Señor, descubro la declaración más tierna de las Escrituras. Dice, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto de dólar, por ejemplo? ¿No es cierto? 25 centavos. ¿No se vende 2 pajaritos por un cuarto? Con todo esto, con lo poco que valen, dos pajaritos, ninguno cae a la tierra sin que lo sepa vuestro Padre. O sea, como si fuera poco esta declaración de ternura. La primera está en Mateo 10:29, pero Lucas hay otra versión, lo cual no creo que difieran. Yo creo que en 2 momentos diferentes el Señor usa estas referencias. Y dice,
¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Se ve que hay una oferta también, 5 pajaritos por 2 cuartos. Si 5 pajaritos valen 2 cuartos, significa que con 1 cuarto podías comprar 2 pajaritos. ¿Me siguen, sí o no? Algunos quedaron como la ardillita del área de hielo, mirándome así. No es complicado, con 1 cuarto, 2 pajaritos. $0.25, 2 pajaritos. Con 2 cuartos te tendrías que llevar 4 pajaritos. ¿Hasta ahí se entiende? Matemáticas, señores. Bueno, la oferta era, con 2 cuartos se lleva 5 pajaritos. O sea que uno de los pajaritos era gratis. Técnicamente el 5.º pajarito no tenía valor. Y el Señor dice, ninguno de estos, ni el que técnicamente no tiene valor, cae a la tierra sin que el Padre lo sepa. La vida está llena de pajaritos número 5. Yo fui un pajarito número 5. Ser un pajarito número 5 no tiene que ver con pobreza. Hablo de insignificancia, de cuando sientes que te podrías evaporar y nadie lo notaría. Hay pajaritos número 5, niños que se sienten así y viajan al colegio en una Hummer con un mayordomo. Y otros que esta noche quizás no comerán por falta de alimentos. No tiene que ver con el dinero que tengan en el banco, sino con un alma pequeña de ser insignificante, de sentirte invisible, de compartir ese sentimiento de pequeñez, de insignificancia, estar en el césped de la inclusión, de la exclusión, cuando te excluyen. Vayan a leer las Escrituras y encontrarán que Dios habla de David como el trovador, el salmista, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero unos años antes de todos esos epítetos y esos adjetivos, no lo integraban a las reuniones familiares. De modo que cuando viene un profeta a ungir los hijos de Isaí, le dice, ¿pero tienes uno más? Sí, hay uno, está allá. Ni siquiera lo trajo cuando la orden era traer a todos tus hijos. ¿Qué tiene que tener un padre para excluir a un hijo? Verte como insignificante. Y sé que hay un montón aquí de pajarillos número 5. Esos que dicen, yo no tengo ningún valor, nací por un accidente, fui creado, no tenía ni siquiera que haber nacido. Y luego sigues con ese sentimiento de exclusión. Porque vas a compañías donde el jefe escoge los senos más prominentes por sobre la capacidad, las piernas por sobre la hoja de vida. El principal del colegio escoge al que paga la cuota a tiempo por sobre el esforzado y el inteligente. El pastor elige al hijo, aunque no tenga llamado de Dios, por encima del que realmente tiene el ministerio. Y como tú no tienes el apellido pastoral, te queda fuera. Y los padres, por alguna razón imbécil, elegimos a los favoritos y hacemos sentir a algunos que son pajaritos número 5 cuando han salido del mismo vientre. En la escuela secundaria donde yo iba, el momento de los deportes era el que más me lastimaba, porque siempre fui muy malo para los deportes. Yo podía ser bueno para redactar, para el lenguaje, pero el deporte no era lo mío. Yo nací con 2 pies izquierdos, así que no podía patear jamás una pelota, no. Y le tarda muy poco a los compañeros de la escuela saber que eres un inútil para los deportes. Así que el profesor tenía un maquiavélico sistema para designar equipos. Elegía 2 capitanes y decía, cada uno elija el jugador que quiera. Así que empezaban con los mejores, dame a fulano, dame a mengano, dame a fulano. Y siempre yo quedaba así, cortando pastos así. Y el profesor decía, a ver quién se lleva a Gebel. Yo decía, no, está bien, no quiero jugar. No va a jugar Gebel, que no estamos de picnic, esto es educación física. En ese momento te sientes tan sin amor. Sientes que todos son inmisericordia. Sientes que quisieras correr a los brazos de alguien y no sabes a los brazos de quién. Así que empiezas a cerrar tu alma. Y te vuelves intrínseco, te vuelves totalmente introvertido. No hablas. Te costará el resto de tu vida expresar sentimientos. Y eso no es porque uno nace frío, apático, sino porque la vida te golpea de modo tal que te hace sentir que no le importas a nadie. Eso es lo que yo sentía a la hora de los deportes. Otros lo han sentido a la hora en que tuviste que andar de orfanato en orfanato.
O cuando tus propios hijos te dejaron de visitar, o cuando alguien más te dejó, o alguien te abandonó, o llegaste a este país y sentiste la soledad abrumadora, la ausencia de intimidad. O no sé, o cuando cada día quisieras dar lo que sea por llegar a la cama y tener a alguien con quien contar y chusmear algo, aunque sea una bobada del día, y no lo tienes. Y esa soledad te cala en lo más profundo. Y la soledad es algo con la cual uno puede convivir. No si terminas sintiéndote un pajarillo número 5. Entonces un día en la soledad empiezas a sentir que el Señor sonríe, que viene y te dice que todavía sigue creyendo en ti, que Él, como le dijo a Jeremías, te eligió desde el vientre de la madre. Hay una famosa película que tiene que ver con la historia famosa, emblemática de Peter Pan, de Walt Disney, pero interpretada por el desaparecido Robin Williams, llamada Hook. Y entonces Robin Williams es ahora Peter Pan, pero está gordo, está viejo, tiene unos 40 y tantos años y se olvidó él mismo que es Peter Pan. Y los niños perdidos tampoco reconocen que él sea Peter Pan. Entonces uno de los niños en la película le corre la cara hacia atrás así y le dice: ¡Hey, hey! Si te saco las arrugas y la amargura, ahí todavía estás tú, eres Peter, todavía eres tú. Y en esos momentos de exclusión, si ustedes me dicen, ¿qué fue lo que hizo el Señor con tu vida? Se sentó en ese banco de plaza, tomando su capuchino, se rió, me corrió lo que la vida me había puesto en el rostro y me dijo: todavía, Dante, eres tú. Todavía eres el hombre que yo quiero usar. Todavía eres tú. Dios te ama. Hablando de esto de YouTube, para culminar, hay un mensaje que tiene muchas vistas, se llama ¿Por qué tienes miedo? Y en esa yo menciono a un hermano mío de sangre, lo habrías amado, Daniel Marcelo. Era el segundo de nosotros, éramos 4 hermanos. Y yo sé que te hubiese gustado mi hermano porque siempre tenía un chiste a flor de labios, las fiestas nunca empezaban hasta que él no llegaba. Ese que está ahí con labios carnosos y cejas pobladas, con cara de gitano. Ese es Daniel. Daniel para mí era el campeón, el héroe. Ese muchacho que siempre tiene una respuesta para todo. Y yo pensé que él nunca se iba a ir de mi vida. Fue lo más parecido a un padre que tuve, porque aunque tenía a mi papá, él tenía la particularidad siempre de apapacharnos, de hacernos sentir bien. Y Daniel amaba a Dios. Desde que Cristo llegó a nuestras vidas empezó a servir. Fue tanto su deseo de servir que primero fue diácono, que es algo así como un ujier, y luego evangelista, y luego lo comisionaron como pastor. Y empezó a pastorear. Predicaba con denuedo. Yo podía escucharlos durante horas. Era genial. Él decía que Jesús se reía. Él decía que Cristo se reía con él. Y no paraba de decir chistes. Pero él un día abandonó la iglesia, decepcionado con sus pastores, con algo que ocurrió internamente, y entonces empezó a fumar, a tomar alcohol, y literalmente por 3 décadas estuvo apartado del camino del Señor. Y fue tanto lo que fumó y tanto lo que tomó que transformó sus pulmones en carne molida. Y así como destruyó sus pulmones, destruyó a sus amigos, a sus amistades, a su matrimonio, a sus hijos de su primer matrimonio. No supimos más nada de él. Eventualmente yo lo iba a visitar y le decía: Daniel, tienes que volver al Señor. Su rostro estaba sombrío, ya no lo veía sonreír. Y él, los pocos momentos que no estaba alcoholizado, me decía: tranquilo, Dios me va a dar ese minuto para arrepentirme. Le digo: ¿y qué si no lo tienes? ¿Qué si tienes un accidente? ¿Qué si de pronto tienes un infarto masivo y no tienes tiempo? Él me dirá: oh no. Él decía: no, Dios me va a dar esos minutos. Y un frío invierno del 2013, yo estaba viviendo aquí y me entero de que en Buenos Aires tuvo un infarto masivo. Estaba en su departamento, solo, alcanzó a arrastrarse hasta el celular y llamó a su hija para cuando su hija llega, golpea la puerta, la abre con un cerrajero. Él estaba tirado en la cama, casi inconsciente, sube a la ambulancia y no llega a destino, nunca llegaría al hospital. Lo último que él vería y sentiría son las calles empedradas de Buenos Aires, en una noche muy fría, envuelto en una manta, intentándolo rehabilitar, y lo último que se llevó antes de ir a la eternidad fue el techo de una ambulancia. Y entonces, a partir de esa noticia, yo tuve un debate muy serio en mi mente.
me empecé a preguntar si fue salvo, si tuvo esos minutos que tanto decía y alegaba que tendría. Entonces algunos me dijeron, no los tuvo porque no se puede jugar con Dios 30 años y después a último momento, ok, todo va a estar bien. Otros me decían, ni siquiera tuvo tiempo de tomarse una santa cena o de reconciliarse con Dios en un altar. Y entonces vuelvo a ver el cuadro, aquel donde yo estoy tomando un café con el Señor, en el banco de la plaza. Le digo, Señor, háblame de mi hermano, dime. Tú dijiste que no cae un pajarito a la tierra, que tú no tienes quintos pajaritos ignorados. Yo recuerdo las palabras que tú le dejaste a los discípulos mientras que estabas en esta tierra. Les dijo, no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Luego les dice, no teman, ni por lo que habéis de vestir o por lo que habéis de comer. No teman, cree solamente. No teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no la pueden matar. No teman, manada pequeña, les dice en cierto momento, porque vuestro Padre se les ha placido darles el reino. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Oirán guerras, rumores de guerra, mas ustedes no tengan miedo. Yo recuerdo todo lo que el Señor les hablaba a sus discípulos y me enternece ver que el Señor sigue riendo. Recuerdo que ese Señor es el mismo que en una cruz se encuentra con un malhechor y ese malhechor no va a células, no asiste a ningún seminario, no puede pasar al altar. Sin embargo, lo único que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el mismo que acababa de decir hace unos días atrás, mi Padre aún tiene contados los cabellos de vuestra cabeza y sabe de los quintos pajaritos, no puede desdecirse. Mira al malhechor y le dice, hoy conmigo estarás en el paraíso. Y yo digo, si el malhechor estuvo allí y encontró gracia, si tanta gente que a lo mejor hizo las cosas equivocadamente encuentra gracia con tan solo clamar en un avión que se está viniendo a pique o en un barco que se está hundiendo, si Cristo es ese Cristo que ríe, si el Señor es ese Señor que abraza fuerte a sus hijos y dice, nadie arrebata de mi mano los que yo compré, seguramente está de fiesta con mi hermano Daniel en los cielos. Seguramente le dio una oportunidad. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. ¡Aleluya! Ese es el Señor. Y lo que más nos cuesta a través de la vida es sentir que ese es nuestro Señor. El Dios que ríe. Búscate en internet un Cristo riendo. Tiene que haber alguno, hay pocos ejemplares. Imprímetelo, aunque sea en una hoja, y hazle un marco y colócalo en un sitio donde lo puedas ver o donde pases más tiempo. Cerca de la tele, cerca de Netflix, en el inodoro, donde pases más tiempo. Y cada vez que te sientas triste, recuerda que el Señor rió cuando naciste. Se rió cuando aún te equivocabas porque sabías que ibas a volver a sus brazos. Es el Padre que ve al hijo pródigo y que lo ve corriendo y no le dice, ven, inclínate hacia aquí, sino que levanta su túnica y empieza a correr hacia él. Y el hijo pródigo tira la mochila como el soldado que estuvo enrolado en el army por meses y corre hacia su padre. Así que no solo vi partir a mi hermano en la eternidad, sino también a mi madre. Y los últimos días de mi madre tenía Alzheimer y no me conocía. He contado esta historia cientos de veces. Y uno cree que los viejitos llegan hacia el cielo y se postran, ¿no? Gracias a Dios por los pintores, por los artistas. Porque un artista hizo un cuadro que se llama Primer día en el cielo, de lo que Dios te dijo en la zarza. Y ahí es cuando nos empezamos a descorazonar. Cuando decimos, ¿qué sentido tiene esto? Finalmente sentimos que Dios nos traía a los Estados Unidos para que Dios comenzara esta historia que devino en esto maravilloso. En ese entonces yo no lo veía, porque vine a la catedral y la catedral estaba en venta. Llegamos a la catedral y la iglesia no crecía. Y estábamos en crisis y nos asábamos de calor. Así que no tuvo sentido esto desde la zarza mía hasta que tuviera sentido por lo menos por 3, 4 años. Y yo que tengo hormigas en el cuerpo, tenía una ansiedad, una desesperación. Si en ese lapso entre que me ardió la zarza, yo llamo a arder la zarza, ¿saben, no? Metafóricamente, cuando Dios me habló, hasta que tuvo sentido el llamado, me hubiese preguntado, ¿cómo está tu corazón? Te hubiese dicho devastado, descorazonado, sin sentido. No entiendo para qué Dios me movió. Y este mensaje va para los que están justamente en ese lapso.
en ese paréntesis, diciendo, no entiendo por qué Dios me puso en stand-by. ¿Por qué teniendo tanto para dar, tanto para hacer, tantos proyectos, estoy en este momento donde me siento descorazonado y dudo que Dios tenga algo para conmigo? Yo te pregunto, ¿pero te habló Dios? Sí, pero después todo se empezó a complicar. Y el camino se hizo más empinado, porque la vida diaria produce eso, produce descorazonamiento. La vida diaria produce una desazón, un desdén, donde en un momento dice, si había una semilla, Dios me la robó. Es un modus operandi de la Biblia. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y si siguen usted la línea del relato, van a ver que hasta que Abraham comprende por qué Dios lo hace mover, pasan muchos tiempos, muchos avatares, muchos problemas con sus familiares, con la distribución de tierra, con su esposa diciendo Dios no cumplió nada, no tenemos hijos. Hay muchas cosas que pasan desde que Dios habla hasta que se cumple. Por eso yo tengo una segunda pregunta hoy. ¿Y si todo lo que estás viviendo, y si lo que te está pasando es parte del propósito justamente para que suceda lo que Dios te mostró que iba a suceder? Te lo voy a poner así. Si Dios tuviese una razón muy poderosa para que tú vivieras esta difícil temporada, y si resulta que desde que Dios te habló hasta el cumplimiento no es que te abandonó, sino que justamente porque te quiere llevar hasta ahí, te empezó a zarandear. ¿Saben lo que es la zaranda? La zaranda es el colador, el tamiz. Yo llamé a este mensaje justamente así, zarandeados, para que no se lo olviden. Que es cuando pasamos el trigo por un tamiz, por un colador, para que todo el resabio, para que todo lo que sobra, para que toda la mugre, la basura, quede de este lado del tamiz y pase solo la parte filtrada. Se hace con el café, se hace con la harina, con diferentes productos que hay que pasarlos por el tamiz para que queden los grumos, para que lo que no sirve, lo que no es comestible, no pase del otro lado. Y el ser zarandeado es parte de cuando Dios te da un propósito hasta que se cumple ese propósito. Y nosotros pensamos que la zaranda, eso que estamos pasando, ese tembleque, es parte de que el enemigo nos está robando la profecía de lo que Dios dijo no se va a cumplir. Y es un proceso inevitable el zarandeo. Significa que vamos a pasar por retos, que vamos a pasar por pruebas, que Dios necesita tratar nuestro carácter. Y la palabra dice que el Señor lo mira a Pedro y le dice, Simón, mira que Satanás, Lucas 22:31 estoy leyendo, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte, los va a zarandear como a trigo. Y ahí uno espera que el Señor diga, pero yo no lo voy a permitir, no voy a dejar que el diablo se acerque ni siquiera a una milla de ti. El Señor dice, no, yo he orado para que la fe no te falte, y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos. O sea, el Señor está diciendo, es un proceso inevitable, va a pasar. El tema es que no sabemos cuándo, pero va a pasar. Y muchas veces nosotros, Dios nos da una visión, Dios nos muestra algo y pensamos que los caminos se van a allanar, las puertas se van a abrir, que todo va a funcionar con facilidad porque Dios me dijo. Aunque Dios te diga, vas a tener enemigos. Si Dios te dice, emprende una compañía, vas a tener problemas de jefe de compañía. No es lo mismo que los problemas de empleado. Vas a tener gente que te quiera demandar, vas a tener que sacar bajo tierra y pagar tu plantilla, tu payroll, porque si no tienes una demanda de parte del Estado, tú vas a tener que asumir otros riesgos que ahora no estás asumiendo. Tú dices, sí, pero Dios me dijo que lo emprendas. Sí, pero eso no quita los riesgos que vas a asumir. El Señor te dice, yo te estoy instando a que empieces cosas nuevas. Pero tienes que saber que esas cosas nuevas van a generar conflictos y van a generar un zarandeo. Siempre que Dios abre puertas, hay enemigos. Y la realidad, mi querido, es que vas a fallar. Así como estás, así como estoy, en lo que Dios nos pida, vamos a fallar. No tendremos lo que hace falta para sostener la visión. Vamos a fallar. A menos que pasemos por el zarandeo. De otro modo, no estamos preparados para lo que Dios nos quiere dar. Él nunca llama tareas fáciles. Si Dios te está pidiendo algo es porque va a haber zaranda. Dios te tiene que probar.
No vas a tener lo que hace falta a menos que se desarrolle el carácter interiormente. Y el carácter para sostener aquello que Dios te pide nunca se desarrolla en el puerto, se desarrolla en alta mar. Tú nunca vas a saber lo que es enfrentar una tormenta, marinero, si no zarpas. No existen los marineros de agua dulce, los marineros de charcos, de lagunas. Los marineros van a los grandes océanos, a las aguas saladas. Tienes que emprender, creer en Dios, que Él será tu Dios en medio de las tormentas, en medio del vuelo, en medio de la navegación, en medio de los sitios, de los momentos más oscuros. No hay simuladores. Dios te manda la vida real y te zarandea. Uno aprende a través del fracaso. Uno aprende a depender de Dios. Ve su propia debilidad en medio del mar. Yo te voy a dar a continuación una serie de tips o de situaciones que yo he pasado, cosas que yo aprendí en el proceso de la purificación, en el proceso del colador, del tamiz. La primera que se me vino a la mente cuando yo redactaba este mensaje ayer es que uno aprende a escuchar a Dios de manera muy clara durante el zarandeo. Por eso la clave es no batallar contra Dios, no decir esto es del diablo, esto porque el diablo metió la cola. Si metió la cola el diablo es porque Dios lo dejó. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Dile eso a tu esposo cuando lo mandas a la tienda. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Entonces, si estás pasando una zaranda, es porque Satanás pidió y Dios dijo, ok, voy a orar para que la fe no le falte, dijo el Señor. Y esa zaranda hace que uno escuche más a Dios. Si uno no entiende que este proceso difícil que estás pasando viene de parte de Dios, nunca vas a entender el lenguaje divino. Vas a ser de esos creyentes raquíticos que si le va bien alaba y si le va mal maldice. Si Dios lo prospera es porque Dios está con él, y si le toca pasar un tiempo de ajustar la economía es porque Dios lo dejó. Hay creyentes que son así, por eso las iglesias, la mayoría están vacías. Y los pastores, para captar gente más rápido, ¿qué hacemos? Venga que Dios le va a cambiar la vida, venga que será feliz. Lo que no te dijo es que el evangelio no es frotar la lámpara, no es Aladín, no es pedir deseos. El evangelio es creer que Dios te llamó y luego saber que van a pasar momentos difíciles, va a haber momentos de aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Edifique sobre la arena o edifique sobre la roca, el pronóstico en la vida son tormentas. A los dos les vienen las tormentas, pero si está bien edificado y si tienes base, te mantienes firme, y es ahí donde más escuchas la voz de Dios. Van a ver como Moisés, cuando Faraón endurecía el corazón, él estaba sostenido con carácter. 40 años en el patio trasero del desierto hicieron que Moisés se parara ante el faraón, y cuando el faraón le dijeron deja el ganado atrás, él dijo ni una pezuña vamos a dejar atrás. De pronto quien se sentía un proscripto, un delincuente, ahora vuelve a pararse como el príncipe de Egipto y le dice ni una pezuña va a quedar atrás. Nadie podía ni siquiera mirar a los ojos al faraón, excepto un hombre que fue procesado 40 años en el desierto. El proceso es lo que te da carácter, y el carácter es lo que sostiene una visión. De otro modo vas a claudicar. Pero aquel que fundamentó su carácter en el Señor es el que escuchó la voz de Dios en medio de la crisis. Segunda cosa que aprendí en el zarandeo es que uno descubre el llamado en esos momentos. Una manera es decir, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Hay dos fechas importantes en la vida de un ser humano: cuando nace y cuando nace de nuevo, y cuando descubre su propósito. En realidad son 3 fechas. Nace de nuevo y descubre su propósito en la vida. Cuando descubres el propósito en la vida dices, ay, yo nací para esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio que hicimos esta mañana. Suponiendo que tuvieras un tío millonario que se muere, resulta que el Chapo era padrino tuyo y tú no sabías. Yo pregunto, ¿qué seguirías haciendo si supuestamente no tendrías que trabajar más? Tuvieras la vida resuelta, ¿qué tú harías igual? Ese puede ser tu llamado. Ahora, si tú pensaste, si yo tengo dinero no hago nada más que rascarme la oreja, tienes un gran problema en la vida, porque todavía no averiguaste para qué naciste. La segunda forma de averiguar tu llamado es a través del zarandeo.
Uno empieza a hacer cosas y empieza a zarandearse y duda que lo que está haciendo Dios lo mandó a hacer. Entonces hay un montón de gente que no zarpa nunca, se queda en el puerto esperando la perfecta voluntad de Dios. Yo conozco hasta solteros que dijeron, si ella es para mí, que se ponga un calcetín de cada color. No. Y el que se puso un calcetín de cada color es el ujier. Hay gente que pone señales ridículas. ¿Pero qué está haciendo? Justificar, tratar de redimir su cobardía. No quiere emprender, porque dice, es que no tengo claro qué hay que hacer. Yo voy a la Biblia, insisto, y Dios no le dice a Abraham con claridad, sal de tu tierra y tu parentela y este es el lugar, fíjate bien en el mapa, te daré un GPS, carga ropa de verano, un poquito de invierno también, estos son los días que vas a tardar, te digo en el vuelo que te vas a ir. No, sal. Generalmente Dios dice, confía en mí, muévete. Y ahí uno emprende. Y allí donde empieza la zaranda es cuando uno empieza a descubrir su propósito, su llamado. Me decías hace 11 años a mí, Dante, ¿crees que vas a ser pastor? Yo lo tengo en reportajes por ahí. No, ni loco, yo no puedo pastorear nada. Yo soy evangelista. Pero Dios dice, emprende, vamos. Y en el medio, no digo que aprendí, pero hoy mirando por el espejo retrovisor, todo hace sentido. Cuando yo quiero mirar solo por el parabrisas delantero, hay cosas que no tenían sentido. Lo que trato de decirte es que hay parejas que vas a tener que emprender, esa pareja la vas a tener que emprender, esa empresa la vas a tener que emprender, ese ministerio lo vas a tener que emprender aunque no tengas el plano completo. Dios no le da el plano completo a nadie. ¿Por qué? Porque tú eres como yo, un cabezón independiente. En cuanto Dios nos da el plano completo, no oramos más. A Israel le dejaban que amontonara maná por una semana y por una semana el pueblo no buscaba más a Dios. ¿Para qué? Si ya tengo maná. Dios dijo, todos los días vas a depender de mí. Yo te voy a alimentar, pero todos los días vas a tener que venir a mi presencia, orar y buscarme todos los días. Te doy un periodo de descanso y vuelve a mí. Depende de mí. ¿Me siguen, sí o no? Si no pasas el zarandeo, no vas a saber si tienes el carácter. Yo tuve que aprender a los golpes. Yo tuve que aprender a ser sensible, pero duro de ofender. Comprensivo, pero no débil. Que tengo que comprender, pero no ser un pusilánime. Tengo que ser fuerte. Aunque puedo comprender, tengo que ser fuerte. Flexible, pero lleno de convicciones. Porque muchos confunden la flexibilidad con cambio de visión. Y no hay nada peor que seguir a alguien que cambia la visión todos los días. Flexible, pero con convicciones que no cambian. Flexible a lo que Dios puede hacer, pero con un norte, con un destino. ¿Y eso dónde se aprende? En el zarandeo. ¿Qué aprendí en la zaranda, en los momentos difíciles? Bueno, aprendí cuáles son las colinas, las montañas por las que estoy dispuesto a pelear y aquellas por las cuales ni siquiera voy a subir nunca. Aprendí que no tengo que pelear todas las batallas, que hay problemas que van a volar por fuera de mi radar siempre y otras que van a estar dentro de mi radar. Aprendí cuándo hay que confrontar para sacar la basura debajo del tapete y cuándo hay que dejar morir algo para siempre y no mencionarlo nunca más. Y aprendí lo primordial, cuando Dios te usa, nunca en la vida puedes volver a enojarte en público. Nunca. Jeta, nunca. En público te puedes enojar, pero no en público. Un líder nunca puede perder los estribos. Nunca. Aunque haga las orejas como los dibujos animados, tienes que permanecer. ¿Cuándo lo aprendí? Durante el zarandeo. Me enojaba con Dios y Dios me decía, cuando termine los berrinches, termina el zarandeo. Y estaba allí. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no? Y me seguía zarandeando el Señor. Miren que cuando Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro, Dios te está hablando, Ahora, escuchen esto, porque si no, no podemos avanzar. La iglesia no va a suplir todas tus necesidades. A veces no te va a gustar lo que pase durante un servicio. Si eres soltero, soltera, el hecho de venir a River no va a hacer que consigas tu cónyuge.
La iglesia no te garantiza de que tus hijos no van a pasar por tiempos de rebeldía. La iglesia no te garantiza que no tendrás problemas matrimoniales. Porque la gente se casa sin preguntarme a mí con quién y después quiere que la iglesia y yo le resuelva la vida. Mirá vos. Vengo a orar para que le ore a mi hijo que me anda rebelde y lo que quiere es una pócima mágica. Entonces la hermana esa quiere que Dios le cambie el hijo porque me nació rebelde. No, es tu hijo y vas a tener una tarea. Tú eres la sacerdotisa del hogar, el sacerdote del hogar, y vas a tener que llevar a ese hijo a los pies de Cristo, nutrirte, aplicar principios. No hay dietas mágicas, no hay cinturones gástricos espirituales. Ejercítate en la fe, le dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces la iglesia no siempre va a resolver tus problemas. Tienes que aprender a orar, tienes que madurar, tienes que crecer. Quisiste eso a medida que fuiste creciendo en la casa de tus padres. Hay un momento que dijiste, me baño solo, basta, no entres más, mamá. ¿O no? Mamá, no entres más, tengo 23. Me da vergüenza, me mires. Hay un momento que todo empezaste a hacer solo. ¿Y por qué los cristianos queremos siempre que se nos dé la comida en la boca? ¿Por qué queremos, el avioncito, a ver el purecito? Che, hay que crecer. Hay un momento para eso y un momento que dice, no, ya está, entendí, voy a aplicar el principio. Y el zarandeo es eso, aplicar todos los principios. Estoy pasando un problema económico. ¿Qué nos enseñó el Señor? ¿Qué nos enseñó el pastor cuando pasamos un problema de crisis? Que hay que confiar en el Señor, que no hay que perder el gozo. Que mi gozo no va a estar regulado por el dinero que tengo en el banco. Pueden venir crisis, pueden venir temblores. Hace unos meses atrás hubo unos temblores fuertes aquí y la gente llamando, y va a haber culto y el techo aguanta de de verdad. Tu fe es duradera mientras no tiembla el piso. Había una canción que cantábamos cuando era chico, decía, aunque tiembla tierra y brame el mar, yo seguiré confiando. No he de fallar, he de estar fiel en lo que el Señor me dijo. Él es fiel, Él te sostiene. ¿Lo crees? El Señor te sostiene. Ahí es cuando uno aprende en el zarandeo que Dios es Dios. Es lo que aprendió Job. Perdió reputación, perdió familia, perdió dinero. Y Dios le dice, no le dice te lo voy a resolver, te voy a mandar al Lighthouse urgente, si no se te va a ir la fe. Uy, no, te voy a dar una explicación. Lo único que le dice Dios a Job, cuando Job dice, ¿por qué? Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en su lugar? ¿De verdad crees que somos socios en esto? Que sí o sí, si te bendigo, me amas y me adoras, y si no te bendigo, me dejas de adorar. Lo que Dios le enseñó a Job en el zarandeo es que Dios sigue siendo Dios siempre y sigue estando en el trono. Y tú tienes que saber de que aunque te toque aflicción, debes confiar que Él ha vencido, de que finalmente todo va a estar bien. Puede ser en esta vida o en la vida venidera. Sé que esto no provoca muchas alegrías y mucha algarabía porque somos el pueblo del microwave. El pueblo del microondas, todo rápido. Entonces cuando Dios dice, te voy a procesar toda una vida, 10 años, 20 años, decimos, no, tanto no. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo, cuándo y por qué? ¿Acaso estuviste con Él cuando Él niveló las montañas, Job? ¿Estuviste allí para opinar cuando el Señor metió los océanos en sus cauces? Entonces mi tarea como pastor es enseñarte lo siguiente. Dios permita que te vaya bien. Dios permita que prospere tu alma, que prospere tu corazón, que prospere tu vida financiera, que tengas buena salud. Es mi deseo bendecirte todos los días. Pero si acaso alguna de esas bendiciones se tardaren o no llegaren, debes creer y estar sólido para creer que Dios te sigue amando, que Dios sigue siendo tu Dios, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo fiel, aunque no te vaya bien. ¿Lo crees de verdad? Esa es solidez. Esa es una iglesia sólida, que entiende que las cosas se ponen feas, pero permanezco firme. Esa es la manera de vivir cuando has pasado por el zarandeo, con carácter para permanecer donde Dios te pone, entendiendo que Dios es Dios, aunque las cosas no las entiendas, no las comprendas, no te las expliquen.
Por eso yo en los zarandeos aprendí a hacer 3 cosas que no puede hacer nadie por mí. Ni mi pastor, ni Dios lo puede hacer por mí, ni Dios. O sea, lo podría hacer técnicamente, pero no lo hará. 1, humillarme. Humillarme significa no entiendo por qué, pero acepto este zarandeo. No es lo que yo habría elegido para mí, pero lo entiendo. Lo bueno es que Dios te da opciones. O te humillas o te humilla Él. Yo prefiero siempre la primera opción. No tengo problemas para decidir ese punto. La palabra dice que Dios se opone a los soberbios, pero da mucho favor, da mucha gracia a los humildes. Santiago 4:6. Así que yo recuerdo ante quién me estoy oponiendo cuando tengo orgullo y sé que es una pelea perdida, no la voy a ganar, y que sé que la única manera de obtener favor es humillarme. Señor, no entiendo, pero aquí estoy. 2, disciplinarse. Ejercítate en la piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Ejercítate en la piedad, ya que eso incluye una promesa para ahora y para lo que viene. ¿Qué es la disciplina? Que a veces vas a tener que disciplinarte a orar y a confiar. Disciplinarte a alabar, a cantar. Porque cantamos todos cuando estamos felices. Pero a veces hay que disciplinarse a alabar. Y yo he cantado alabanzas con coraje al principio. Hasta que después de la disciplina empezó a surgir la alabanza verdadera, la adoración verdadera. Yo tuve que disciplinarme a orar. No siempre tengo ganas de orar. Es más, te voy a confesar, el 80% del tiempo no tengo ganas de orar. Pero entonces voy y me disciplino. Señor, aquí estoy. ¿Quieres hablarme? El zarandeo produce que yo me humille, que yo me discipline. Hay cosas que vas a tener que hacer por ti mismo. Acá no hay células. Acá no ponemos un líder sobre 12 ni sobre 24. Acá se madura, acá se crece, acá se cree en Cristo, se acepta a Él, se solidifica. Y finalmente, te humillas, te disciplinas y te animas a ti mismo. Te animas en el Señor. 1 Samuel 36 dice que David se alarmó porque toda la tropa hablaba de apedrearlo. En un momento se le hizo un motín en el ejército, por razones que no vienen al caso ahora. Y todos estaban amargados, pero él cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Entonces hay gente aquí que yo sé que está mal porque en un momento se olvidaron de su cumpleaños, te sacaron del grupo de WhatsApp, no te consultaron, no te dijeron, no te tuvieron en cuenta, no te fueron a visitar al hospital, no te preguntaron si necesitabas dinero. Y eso pasó porque el Señor quiso que pasara. El Señor a veces ciega a los que están alrededor para que no vean lo que te está pasando. Dios sabe que a veces te tiene que meter en situaciones para que en la zaranda busques a Dios. Entonces, si te sientes solo, si te has sentido sin amigos, recuerda que Dios no desperdicia ningún sufrimiento, nunca. En un momento David cobra ánimo y dice: ¿por qué voy a inquietarme? Salmo 42:11. ¿Cómo me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Asimismo se dice: sal de ahí, David, vuelve a confiar en Dios, deja de gruñir y comienza a alabar. Se da ánimo a sí mismo. Hay momentos en que estando en el estercolero, en el medio de los cerdos, en el medio de los marranos, vas a sentir la necesidad de volver a tu destino. Y Dios quiera que nadie se interponga allí para querer bendecirte, para retrasar tu llegada al Maestro. Momentos que tienen que pasar. Hay momentos que aparentemente son de angustia, pero que están fortaleciendo tu carácter, están fortaleciendo tu temperamento. Todo lo que Dios quiera